Hay un tratado que mueve casi 2 billones de dólares al año, un acuerdo que define el precio de los automóviles que manejas, el costo de los alimentos que compras y el salario de millones de familias mexicanas. El 1 de julio de 2026, ese tratado entró en revisión formal, y en ese momento, Claudia Sheinbaum no voló a Washington, no convocó una cumbre de emergencia, no salió a dar declaraciones alarmistas, hizo algo mucho más calculado. Dejó que Trump moviera primero. Hay una lógica en ese silencio, una lógica que la mayoría no vio porque estaba mirando el lugar equivocado. El TEMEC no es un tratado de libre comercio ordinario, es la columna vertebral de la economía de América del Norte. Todo lo que México produce, exporta, importa o negocia, pasa, de una forma u otra, por ese documento. Cuando entró en vigor en julio de 2020, reemplazó al CIAN y prometió ser más moderno, más justo, más resistente a las presiones geopolíticas del siglo XXI. Por 6 años funcionó, por 6 años nadie lo tocó, y entonces llegó la revisión. La cláusula estaba escrita desde el principio. Cada 6 años, los 3 socios, México, Estados Unidos y Canadá, deben sentarse a evaluar si el acuerdo sigue funcionando. Si hay consenso, se extiende 16 años más. Si no lo hay, el tratado entra en un régimen de revisiones anuales y la incertidumbre se convierte en el nuevo clima permanente. El 1 de julio de 2026 fue esa fecha. Y Trump decidió que no habría extensión automática. Eso es lo que se reportó como una derrota de México. Eso es lo que muchos analizaron como una señal de debilidad de Sheinbaum. Pero si uno revisa lo que realmente ocurrió en las semanas anteriores y posteriores a esa decisión, la historia cambia completamente. Porque México no llegó a esa mesa en posición de debilidad. México llegó como el socio que ninguno de los dos puede reemplazar. Detente un momento y piensa en este número. 534.874 millones de dólares. Eso es lo que México exportó a Estados Unidos solo en 2025. Un récord histórico. Un crecimiento de casi 6% respecto al año anterior. México se mantuvo como el principal proveedor de bienes al mercado estadounidense por tercer año consecutivo, superando a Canadá y dejando muy atrás a China. Y en el mismo periodo, fue también el principal destino de las exportaciones de Estados Unidos. Es decir, la relación comercial entre los dos países no es una dependencia de uno hacia el otro. Es una interdependencia tan profunda que romperla le costaría a ambos de manera casi simétrica. Eso es lo que Sheinbaum sabía cuando decidió no correr a Washington. Aquí abrimos el primer hilo que vamos a dejar pendiente por un momento. ¿Por qué Trump, con toda esa presión comercial en la mano, no logró lo que quería en la fecha límite? La respuesta tiene que ver con algo que la mayoría de los análisis ignoran, pero llegaremos a eso. Antes hay que entender exactamente qué estaba pidiendo Washington sobre la mesa. La exigencia central de la administración Trump era técnica en su forma pero política en su fondo. Se trata de las reglas de origen automotriz. Actualmente, para que un automóvil fabricado en México o Canadá pueda entrar a Estados Unidos sin arancel, el 75% de su contenido debe provenir de la región norteamericana. Trump quería elevar ese porcentaje. La propuesta llegó a hablar de 82%. Y no solo eso, también se planteó que componentes específicos como motores, electrónica y software fueran 100% regionales. La justificación era clara. China estaba infiltrando sus partes en la cadena de suministro de América del Norte. Un motor ensamblado en Shanghái terminaba dentro de un sedán armado en Monterrey y llegaba a Detroit sin pagar los aranceles que Washington le habría cobrado si hubiera venido directamente desde Asia. Era un argumento con lógica, pero también era un argumento que le pegaba de lleno a México. El sector automotriz representa aproximadamente el 20% de las exportaciones totales mexicanas. No es un sector más. Es la industria que sostiene ciudades enteras en Guanajuato, Nuevo León, Coahuila, Puebla y Estado de México. Elevar las reglas de origen de golpe significaba encarecer la producción, retrasar inversiones ya comprometidas y poner en riesgo empleos que no se recuperan en un año ni en dos. General Motors, Ford, Stellantis, Toyota, BMW, todas con plantas en México. Todas con cadenas de suministro construidas bajo las reglas actuales. Y frente a eso, México respondió con una jugada que pocos esperaban ver a este nivel de sofisticación.
Sheinbaum impuso aranceles de hasta 50% a vehículos de origen chino y tarifas de entre 20 y 30 y 5% a más de 1.400 fracciones arancelarias provenientes de Asia. Lo hizo desde enero de 2026, meses antes de que comenzara formalmente la revisión del tema. No lo anunció como una concesión a Trump, lo enmarcó como una decisión soberana de política industrial mexicana, como parte del Plan México. Pero el mensaje que recibió Washington fue inequívoco. México ya estaba haciendo lo que Estados Unidos pedía, solo que lo estaba haciendo en sus propios términos, en su propio calendario, y sin que nadie pudiera reclamar el crédito político de haberlo forzado. Esa distinción importa más de lo que parece. Porque en la negociación del TMEC, como en cualquier negociación de alto nivel, lo que se hace importa. Pero cómo y cuándo se hace cambia todo. Si México hubiera cedido bajo presión directa de aranceles, Washington habría aprendido que la presión funciona y habría subido la apuesta. Al hacerlo antes, de manera autónoma, con una narrativa propia, México cerró esa palanca. Ya no era una concesión, era una política de Estado. El 1 de julio llegó. La reunión trilateral fue virtual. Estados Unidos comunicó que no renovaría el tratado en su forma actual. México y Canadá respondieron que buscaban extensión. No hubo acuerdo. El TMEC entró en revisiones anuales, y los titulares de la prensa internacional lo presentaron como un fracaso diplomático de Sheinbaum. Pero volvamos al hilo que dejamos abierto. ¿Por qué Trump no consiguió lo que quería? Porque lo que Trump quería no era solo cambiar reglas técnicas de la automotriz. Lo que Trump quería era un tratado diferente. Uno donde Estados Unidos tuviera más palancas y México tuviera menos autonomía. Uno donde los aranceles de la sección 232 sobre acero, aluminio y automóviles fueran reconocidos como legítimos dentro del nuevo marco, en lugar de seguir siendo una violación al espíritu del acuerdo. México se negó a legitimar eso. Y Canadá también. El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, llegó a Ciudad de México el 22 de julio de 2026 para la tercera ronda bilateral de negociaciones. No llegó dictando condiciones. Llegó buscando acuerdos provisionales antes de fin de año. Llegó reconociendo que los temas más sensibles se extenderán hasta 2027. Llegó, en términos prácticos, en una posición mucho menos cómoda de la que imaginó en enero. Y mientras Greer aterrizaba en el aeropuerto de la ciudad, Sheinbaum se preparaba para recibirlo en Palacio Nacional, no en Washington, en Palacio Nacional. Esa geografía no es un accidente. Regresemos un momento a los números porque ahí está la clave de todo. México exporta a Estados Unidos 534,000 millones de dólares al año, pero hay un dato dentro de ese dato que es aún más revelador. Aproximadamente el 40% del valor de esas exportaciones mexicanas contiene componentes de origen estadounidense. Es decir, cuando México exporta un auto, ese auto lleva partes hechas en Ohio, en Michigan, en Texas. Cuando México exporta electrónica, esa electrónica lleva diseño y tecnología de California. La cadena es tan integrada que hablar de exportaciones mexicanas versus exportaciones estadounidenses es, en muchos sectores, una ilusión contable. Son la misma cadena de valor cortada por una frontera. Eso es lo que Ebrard le explicó a los empresarios en la reunión previa a la tercera ronda. México paga arancel cero en el 85% de sus exportaciones gracias al TMEC. Ningún otro país en el mundo tiene esa posición de privilegio con la economía más grande del planeta. Perderla no es solo un costo para México, es un costo para las empresas estadounidenses que producen en México. Es un costo para los consumidores en Estados Unidos que comprarían los mismos productos a mayor precio. Y Trump lo sabe. Por eso no rompió el tratado. Por eso nadie en Washington habla seriamente de salirse del TMEC. Solo de renegociarlo. Y renegociar desde esa posición no es derrotar a México. Es comenzar una conversación donde México ya tiene mucho más que perder el otro. Ahora llegamos al punto de mayor impacto de este análisis. El que más incomoda a quienes leen la relación México-Trump como una historia de sumisión o de confrontación. Sheinbaum no le tiene miedo a Trump, pero tampoco le busca el conflicto. Esa es la diferencia que define todo su manejo del TMEC. Cuando Trump amenazó con aranceles en enero de 2025, Sheinbaum no respondió con retaliación ni con declaraciones encendidas. Respondió diciendo que no había nada concreto todavía, que había que esperar, que el diálogo ya estaba abierto.
Esa sobriedad fue leída por muchos como debilidad. Era exactamente lo contrario. Era el reconocimiento de que México tiene una posición estructural tan fuerte que no necesita escalar para defenderse. Cuando tienes el mayor flujo comercial bilateral del mundo de tu lado, cuando eres el principal proveedor y el principal cliente del país más grande del planeta, el silencio no es rendición. El silencio es posición. Y hay algo más en ese silencio que nadie estaba viendo. Mientras la prensa seguía el ruido de las amenazas arancelarias, México estaba construyendo una red alternativa de respaldo. Ebrard mencionó inversiones de España, de Corea del Sur, de Japón, de Canadá, de la Unión Europea. El Plan México, presentado en enero de 2025, con un portafolio de inversiones anunciadas que supera los 277,000 millones de dólares, no es un plan de contingencia ante Trump. Es la arquitectura de una economía que no depende de que un solo socio le sea favorable. Es la diferencia entre negociar desde la necesidad y negociar desde la opción, y esa diferencia se ve en cada ronda de negociación. En la primera, México era el que esperaba. En la segunda, México presentó su propia lista de agravios. En la tercera, la que está ocurriendo ahora mismo, México llegó con 13 diferendos formales sobre la mesa: violaciones aduaneras, incumplimiento del panel de reglas de origen automotriz, el impuesto de 1% a las remesas, que entró en vigor en enero y que afecta directamente a millones de familias mexicanas. No llegaron a escuchar, llegaron a exigir. Eso es lo que no se vio en la narrativa del 1 de julio. Hay un segundo hilo que abrimos antes y que es momento de cerrar. El que tiene que ver con por qué la fecha del 1 de julio, interpretada como una derrota, era en realidad irrelevante para la posición de México. El TMEC no vence en julio de 2026. Sigue vigente. El acuerdo continúa operando. El comercio bilateral no se detiene. Lo que cambió es el ritmo de las conversaciones. En lugar de una extensión automática de 16 años que habría quitado presión a ambos lados, ahora hay revisiones anuales. Y eso, paradójicamente, le conviene más a México en este momento que una extensión en condiciones que Washington quería fijar. Una extensión de 16 años bajo los términos actuales habría congelado también las ventajas de México. Las revisiones anuales mantienen viva la conversación. Mantienen a Estados Unidos sentado en la mesa. Mantienen al sector empresarial estadounidense presionando a su propio gobierno para no romper nada. Porque son ellos, General Motors, los productores de aguacate en California que compran fruta mexicana, los distribuidores de cerveza. Los fabricantes de televisores que ensamblan en Juárez son ellos los que le dicen a Washington que no puede arruinar esta relación. Sheinbaum lo sabe. Por eso no necesitó volar a Washington. El lobby industrial de Estados Unidos ya estaba haciendo ese vuelo por ella. No todas las batallas se ganan con una declaración de guerra. Algunas se ganan con una posición tan sólida que el otro lado no puede atacar sin lastimarse a sí mismo. Eso es lo que México construyó en los 6 años que el TMEC estuvo vigente sin revisión. No fue suerte, no fue herencia del gobierno anterior. Fue la acumulación de una posición comercial que convirtió a México en el socio más importante de la economía más grande del mundo. Y cuando Trump movió la primera ficha en el tablero del TMEC, Sheinbaum ya sabía cuántas fichas tenía. Por eso esperó. Por eso respondió con calma. Por eso recibió a Greer en Palacio Nacional en lugar de ir a buscarle a la Casa Blanca. La pregunta que queda abierta no es si México puede resistir la presión del TMEC. Ya demostró que puede. La pregunta es, ¿qué México saldrá de estas negociaciones? Si logra eliminar los aranceles de la sección 232 sobre acero, aluminio y automóviles, si consolida su posición como el centro del nearshoring de América del Norte, si convierte el Plan México en la plataforma industrial que promete ser, el TMEC revisado no será una derrota. Será el momento en que México negoció de igual a igual con la potencia más grande del planeta y no parpadeó. Eso no se improvisa, se construye. Y lleva tiempo entender que lo que parece silencio desde afuera es, desde adentro, estrategia. Si este análisis te ayudó a ver el tablero completo, compártelo. Hay mucha gente que está leyendo solo los titulares. Y los titulares, en este caso, no cuentan la historia real. Suscríbete si quieres seguir la negociación del TMEC semana a semana. Porque lo que viene en los próximos meses va a definir la posición de México para la próxima década. Y aquí lo vamos a analizar punto por punto.